Mis padres me humillaron en la graduación de mi hermana. Bromearon que yo era un error en comparación con mi hermana perfecta. Así que lo que pasó después los impactó. En la graduación de mi hermana me sentí absolutamente avergonzada de mis padres. Me denigraron enfrente de todos, incluso frente a nuestros amigos y familiares más cercanos. Se suponía que esto sería solamente sobre Elena, mi hermana mayor. Ella estaba emocionada de iniciar un nuevo camino, porque recientemente se graduaba de la universidad y había asegurado un gran trabajo. Cuando mis padres se pararon para hablar en su nombre, esperaba que hicieran comentarios apropiados. Ella ha trabajado duro para alcanzar esta meta y se merece todo el crédito. No estaba sorprendida que, durante su discurso, incluyeron a Elena como una de sus mejores bendiciones. Yo ya era mayor para reconocer que mis padres adoraban a Elena más de lo que me querían a mí. Ella siempre había sido la hija con mayores aptitudes, y mis padres constantemente me comparaban con ella. Luego, mis padres empezaron a bromear en su discurso sobre cómo debieron dejar de tener hijos después de Elena. Dijeron que los segundos hijos suelen ser inútiles. Dijeron que, si solamente tuvieran a Elena en sus vidas, podrían haber gastado más tiempo y esfuerzo en ella, en vez de en mí. Escucharlos decir esas cosas tan horribles abiertamente y tan casualmente, mientras yo estaba sentada ahí, me sorprendió. Revisé la habitación, esperando que alguien, cualquiera, se diera cuenta de lo perturbadoras que eran sus palabras. Pero lo único que vi fue las caras de mis familiares riéndose, como si esto fuera solamente entretención. Aunque mis padres frecuentemente me habían hecho sentir inferior e inútil. Esta era la primera vez que lo hacían abiertamente, no dejándome espacio para ocultarme del hecho de que, en su opinión, yo era menos en comparación con su hermosa hija Elena. Esto no era un incidente aislado o un momento de mal juicio. Reforzaba lo que hace mucho tiempo ya sospechaba. Yo era considerada el restante, mientras mi hermana mayor siempre sería la hija que adoraban. Crecer como la segunda hija, me acostumbré a la preferencia que había en casa. Constantemente se notaba en su discurso, conducta y rutinas. Mis padres frecuentemente olvidaban desearme feliz cumpleaños, y en más de una ocasión estuvieron en viajes de negocios, dejándome sola. Nunca se perdían un momento de Elena. Cada año, sin fallar, ambos estaban ahí, planeando un evento espectacular y asegurándose de que se sintiera honrada. Ver cómo la llenaban de amor en su día especial me enseñó temprano sobre manejar mis expectativas y a aceptar que mi cumpleaños no era tan importante para ellos. Como yo era una adolescente con opiniones, mis padres regularmente me informaban que yo era disruptiva o desagradable, solamente por ser como era. Me llamaban problemática porque no encajaba con el tipo de ser callada y modesta como les gustaba a ellos, y me castigaban por simplemente ser muy conversadora u honesta y por expresar mis intereses. El temperamento calmado de Elena y sus tendencias introvertidas eran constantemente aplaudidas. En nuestra familia, ella era mencionada como la hija ideal, ya que era madura y amable. Así que era ella a quien mostraban y hablaban con todos. En los años, yo era quien recibió más críticas. Por un tiempo intenté de encajar con el modelo que mis padres parecían querer. Me esforcé, creyendo que, si actuaba mejor, lograba más, o seguía sus planes, me verían diferente. Pero cuando crecí, se hacía claro que no podía simplemente convertirme en el clon de Elena. Éramos dos personas diferentes. Traté mucho, pero no podía ser ella. Eventualmente me rendí e intenté acostumbrarme a su constante adulación hacia ella. La forma en la que alardeaban de sus logros con cualquiera que los escuchara, mientras dejaban de lado todo lo que yo había realizado, me dolía mucho. Todos esos sucesos, por más devastadores que fueron, por lo menos se habían quedado solamente dentro de nuestra casa.
Estaba sorprendida de cómo expusieron todo de manera tan casual en la ceremonia de graduación. Estaba sorprendida de cómo mis padres hablaron sobre mí en su discurso en la ceremonia de graduación de Elena. Mis padres nunca me habían avergonzado frente a otros, así que nunca le habían mostrado al resto de nuestra familia el poco respeto que tenían por mí. Lo que me dolió aún más es que nadie en mi familia mostró disgusto o les dijeron a mis padres lo inapropiados que eran. Ni siquiera me miraron de manera empática mientras mis padres decían esas bromas sobre mí. Mis padres continuaron alabando a Elena, y su voz tenía un tono de orgullo que nunca había visto dirigido a mí. Después anunciaron que le habían comprado un regalo de graduación, un nuevo auto que ella siempre había querido comprar. Con toda la atención en Elena, que abrazaba a mis padres con amor y gratitud. La habitación estalló en aplausos y risas. Los tres estaban muy alegres. Me sentí como una allegada en mi familia. Lo chistoso es que nunca he sentido envidia de Elena. Siempre nos llevamos lo suficientemente bien, y creo que se merece toda la buena fortuna que tiene. Pero ese discurso me rompió. La verdad es que después de ese horrible discurso, hablé con mis padres. Había soportado su favoritismo y malas palabras por años. Lo aceptaba todo y me convencí a mí misma que si trataba de ser calmada y fuerte, en vez de irritada, las cosas mejorarían. Pero esa noche, después de su discurso y bromas frente a todos, llegué a mi límite. Estaba cansada de aceptar todo y de pretender que sus comentarios no me dolían, así que decidí que ya no podía quedarme callada. Junté el coraje para hablar, esperando que mis padres vieran lo profundamente que me habían herido sus actos. Quería que por lo menos les importara lo suficiente para escucharme. Quería que reconocieran la miseria que habían causado todos estos años y aceptaran la vergüenza que sentía en ese momento. Si les decía cómo me sentía, pensé que se arrepentirían de lo que habían dicho, o que por lo menos se sentirían mal por hacerme ver tan insignificante. Cuando eventualmente los confronté, recibí una respuesta fría. No tomaron atención a mis palabras, en vez de disculparse o sentir lástima. Me dijeron que estaba exagerando, como si años de ser ignorada y denigrada pudieran ser olvidados tan fácilmente. Actuaron como si yo no tuviera derecho de estar enojada con ellos, o como si mis sentimientos no importaran. Mi padre llegó incluso a decir que no tenía nada por lo que estar orgulloso de mí, y que no debería enojarme con ellos por estar decepcionados conmigo. Recuerdo lo casual que lo dijo, como si mi presencia no le importara. Mi mamá me dijo que dejara de exagerar y que yo estaba siendo muy necesitada al estar molesta por algo tan insignificante. Sentí como si mis padres me estuvieran diciendo que no me había ganado el mínimo respeto por ser su hija, porque no había hecho lo suficiente, que no me merecía el mismo orgullo o cuidado que Elena, simplemente porque no era ella. Incluso Elena defendió a mis padres y demandó que fuera menos pesada con ellos. Dijo algo que realmente me dolió y nunca olvidaré. No debería estar tan molesta por su discurso de graduación, ya que era solamente una broma. Elena me aseguró de que si yo hubiera estudiado y trabajado duro como ella, también podría hacerlos sentir orgullosos. De todas las palabras, esas fueron las que más dolieron. Era horrible pensar que no había trabajado lo suficiente para ganarme su respeto. Ella lo hizo parecer tan simple, como si todos los años de esfuerzo que puse fueran invisibles para ella. Como si mis dificultades e intentos de obtener un trabajo no tuvieran importancia. Como mi hermana mayor, esperaba que ella me protegiera de alguna forma, pero no lo hizo. Eso se sintió como traición. Mirando hacia atrás, esa conversación cambió las cosas. En ese momento me di cuenta de que había dejado a mi familia atrás. Estaba harta de intentar ganar su aprobación, harta de explicarme con ellos, y harta de esperar por algo que nunca vendría: amor o afirmación.
Puse todo mi esfuerzo en lograr algo para mí. Desde ese día me concentré en mis estudios, enfocándome en las cosas que podían influenciarme y crear mi destino. 2 años después, todo mi esfuerzo valió la pena, cuando fui aceptada con una beca completa, en mi institución soñada. Esto era un logro personal para mí. Esto era completamente mi logro. El resultado de mi dedicación, determinación y negación de dejar que el descuido de mi familia me defina. Después de lograr esa meta, parecía que por primera vez había logrado algo tan personal. Cuando le di la noticia a mis padres, estaban tan sorprendidos, como si nunca hubiesen esperado que yo asistiera a la universidad, menos con una beca. Elena examinó mi carta de admisión 2 veces, como si no pensara que yo era capaz de lograr cosas por mi cuenta. Claramente, todos me habían subestimado, y ver su sorpresa me hacía sentir un poco feliz. Simplemente moví mi cabeza a su comentario, pero mi mamá me arruinó el momento al decir que era bueno que haya recibido una beca completa, porque no habían guardado dinero para mi universidad. Mis padres no tuvieron problema en pagar la matrícula de Elena, a pesar de eso, no guardaron dinero para mí. Cuando llegó el momento de mudarme, simplemente empaqué mis cosas y me fui al apartamento de la universidad. Ese día tomé la decisión de cortar todo contacto con Elena y mis padres. No sentí la necesidad de explicar mis intenciones. Habían demostrado que mis sentimientos, opiniones y valores no tenían importancia para ellos. ¿Por qué debería agotarme intentando de explicar algo que habían demostrado no ser capaces de aceptar, ya que ni siquiera habían entregado una disculpa que pudiera restaurar los años de descuido y agonía que me habían ocasionado? Sabía que discutir con ellos no tenía sentido. Las semanas y meses siguientes, mi familia me contactó frecuentemente, enviándome correos y mensajes, en la vaga esperanza de que habían reconsiderado sus acciones y se habían contactado para arreglar las cosas. Sentí que debía abrirlos. Sin embargo, cada mensaje era un mal recordatorio de quiénes eran. Su comunicación estaba llena de intentos de hacerme sentir que yo era la que estaba actuando erráticamente. En vez de aceptar su responsabilidad por los años de dolor causados, creían que yo había exagerado, diciendo que la decisión de que yo había decidido cortar la relación con ellos era algo inmaduro e impulsivo. Sus mensajes volvían a la verdad, de que yo era quien estaba separando a la familia. Así que estaba equivocada por bloquearlos. Nunca les respondí. Hasta el momento, mi experiencia universitaria ha sido muy positiva. He sido capaz de entregar toda mi atención a mis estudios, hobbies y, lo más importante, a conexiones con personas que me quieren y me ven por quien soy. Trabajar a medio tiempo en un restaurante cercano me ha ayudado a ahorrar para el futuro. Conocer gente nueva en el restaurante y hablar sobre sus vidas es muy interesante. Corté el contacto con mi familia y me concentré en mis estudios, vida social y en todo lo que mi nuevo ambiente tiene para ofrecer. Al llenar mis días con eventos importantes, no los he extrañado o preguntado cómo están. Ayer recibí un correo inesperado por parte de mis padres. Lo encontré impactante. Dejaron de escribirme hace tiempo, porque nunca había respondido a sus mensajes anteriores. Mis padres me pedían que los contacte inmediatamente, ya que tenían malas noticias que darme. Sentí presión en mi pecho. A pesar de todos los años de dolor y rechazo, no podían borrar el sentimiento constante de que algo horrible había sucedido. Mi corazón empezó a latir rápido, y todo lo que podía pensar era en la posibilidad de que un familiar estaba muy enfermo o peor, muerto. A pesar de mi resolución de mantenerlos alejados, el miedo ganó. Mi corazón latía fuerte, preparándome para cualquier noticia que me tenían que decir. Agarré mi teléfono, los desbloqueé y los llamé inmediatamente. Elena, quien estaba pasando por una situación personal difícil, estaba problemada por las noticias que mis padres querían compartir conmigo.
Dijeron que ella había estado luchando contra adicción a las drogas, lo que había impactado mucho su vida. Dijeron que su adicción se había vuelto tan mal, que había perdido su trabajo, gastado todo su dinero y ahora no tenía nada. No tenía idea de que Elena estaba pasando por algo así. Así que la noticia me sorprendió por completo. Siempre ha sido la hermana con altos logros. Sin embargo, esa misma hermana se volvió adicta a las drogas. Lo encontraba difícil de creer. La adicción de Elena era algo tan increíble para mis padres que destruyó su percepción de ella. Su incredulidad, desesperación y, más importante, su preocupación por cómo esto afectaría su reputación si otros se enteraran, me sorprendió. Esperaban que tuviera algunas respuestas para ellos, mientras describían todo. Elena siempre pareció ser responsable, así que era sorprendente que ella, de todas las personas, había caído en algo tan peligroso como la adicción a la heroína. Mi padre me preguntó, en un tono de desconfianza: «Tú no la introdujiste a las drogas, ¿cierto?» Esto me sorprendió. La idea no era solamente completamente absurda, pero era horrible pensar que ellos asumieran que yo podía tener algo que ver con los problemas de Elena. Sobre todo, algo tan horrible como introducirla a las drogas. ¿Cómo podría entregarle drogas a mi hermana mayor? Ni siquiera yo consumo drogas. Además, no había hablado con Elena o el resto de mi familia en años, debido a lo mal que me habían tratado. Removiéndome de sus vidas, me había centrado en hacer mi propio camino lejos de su toxicidad. Al enfrentarse al quiebre de la imagen perfecta que tenían de Elena, rápidamente apuntaron a alguien más, y claramente yo era el blanco más fácil. Les recomendé que hablaran con Elena antes de asumir cosas, y les dije que no era bueno que sospecharan de mí. Durante nuestra conversación, noté que mis padres estaban más preocupados sobre la vergüenza que le traería a la familia si el caso de Elena se hacía público, más que expresar preocupación por ella. Mi mamá parecía fascinada con las acciones clandestinas de su hija perfecta. Seguía diciendo lo inesperado que fue descubrir este aspecto de ella, y lo que otros pensarían si se enteraran. Elena y mi papá no estaban preparados para lidiar con la situación, así que mi mamá me rogó que regresara a casa para que los pudiera ayudar a cuidar a Elena. Mi mamá me imploró: «¿Qué se supone que hagamos? Me siento avergonzada de ella, así que quizás tú puedes hablar con ella por nosotros». Como si esto fuera una petición legítima de hacer, después de años de no tener contacto. «No puedo ayudar a Elena, ella necesita ayuda profesional», les dije. Enfaticé que si realmente les importaba su bienestar y querían ayudarla a recuperarse, lo mejor y con más compasión que podían hacer era admitirla en un centro de tratamiento, donde profesionales pudieran ayudarla. Pero mi papá inmediatamente rechazó la idea de enviarla a rehabilitación. Temblando sobre la posibilidad de que el nombre de la familia se manchara por su admisión en un centro de rehabilitación, él estaba obsesionado con la idea de que su reputación podía ser dañada al enviarla a ese lugar. Dijo que solamente ayudaría a dañar su reputación. El pensamiento de que la gente se enterara que su única hija con logros tuviera una enfermedad tan seria como la adicción a las drogas lo horrorizaba. Mi padre me criticó por siquiera considerar esta opción, como si admitir su adicción abiertamente fuera más vergonzoso y como si vigilancia constante milagrosamente arreglaría el problema. Mi papá insistía en que volviera a casa y que los tres trabajáramos juntos para cuidar a Elena, poniéndola bajo observación constante para prevenir una recaída. Seguía diciendo lo mucho que querían que Elena se sintiera mejor y que volviera a su vida normal lo antes posible. Su perspectiva era que todo regresaría a la normalidad siempre y cuando nadie más supiera. Quería que fuera parte de un juego, pretendiendo que todo estaba bien, mientras mantenían sus problemas ocultos de todos los demás. Mientras escuchaba, me enfurecí y no lo podía creer. ¿Por qué mis padres estaban tan preocupados sobre cómo los demás pensaban de ellos y su reputación?
Aquí había una oportunidad para que mis padres realmente demostraran que podían priorizar las necesidades de su hija sobre apariencias y transformar su vida. Mi hermana estaba sufriendo de algo serio y aún así fallaban en hacer lo correcto. Esta gente no había cambiado mucho. Además, ahora intentaban hacerme volver, urgiéndome con mantener la familia al asistirlos a cuidar a la hermana que querían. Les dije que necesitaba tiempo para pensar en algunas cosas. No puedo simplemente irme. Después de todo, tengo clases y un trabajo que considerar. Sobre todo, estoy indecisa. Parte de mí quiere ver qué puedo hacer por Elena para asegurarme de que esté bien. Otro lado de mí es egoísta, permitiendo a mis padres que manejen a su hija predilecta ellos solos. No sé si puedo ser de mucha ayuda, porque están más preocupados con mantener apariencias que acabar el problema de raíz. Incluso hoy me pregunto si debería rehusarme volver a casa y cuidar a mi hermana adicta. Actualización 1. No parecía que esta historia fuera a explotar. Me ha tomado tiempo mirar los cientos de comentarios que he recibido. Quería aclarar algunas cosas. No odio a Elena, en realidad quiero ayudarla y realmente me preocupo por ella. Sin embargo, como no he hablado con mi familia en 3 años, he experimentado un nivel de serenidad y estabilidad que antes no tenía. Me preocupa que reconectar con Elena puede permitirle a mis padres volver a mi vida también. Honestamente no estoy segura. Si se preguntan, Elena podría haber estado batallando contra su adicción por años, posiblemente incluso antes de que mis padres lo descubrieran. Claramente Elena, la hija predilecta, era alabada como la hija ideal, frecuentemente bajo gran presión para mantener esa imagen. Este tipo de pedestal minimiza la susceptibilidad y fallos. Cualquier fallo, sin importar cuán pequeño, podría haber sido devastador. Si Elena creía que su importancia la determinaban sus logros y como otros la veían, las drogas se podrían haber desarrollado, con el tiempo, como una forma de sobrellevar esas expectativas, o el miedo de decepcionar a nuestros padres. Me da más depresión el pensar en mi hermana, quien podría haber estado sufriendo en silencio todo este tiempo sin yo saberlo. Debería haberse sentido cómoda en hablar conmigo antes de que las cosas llegaran a esto. Hubiera querido estar allí para ella, para ayudarla a pasar el problema. Me hace sentir sin poder. Si tan solo hubiera sabido sobre esta parte significante de su vida, podría haberla ayudado. Mis padres esperaban lo mejor de mi hermana y de mí, desde que éramos muy pequeñas, porque ellos han logrado muchas cosas. Personalmente, necesito tiempo para analizar todo. Les actualizaré si algo nuevo sucede. Actualización 2. Después de pensarlo mucho y de recibir apoyo de algunos comentarios que leí, decidí contactar a Elena. A pesar de todo, es mi hermana. Como resultado, pensé que era importante escuchar de ella directamente, en vez de basar mis decisiones en las interpretaciones de mis padres sobre los eventos. Primero, le envié un mensaje corto, preguntándole si quería conversar. Respondió horas después, pero solamente aceptó una llamada telefónica. Cuando por fin hablé con ella, la voz al otro lado del teléfono parecía como una sombra de la hermana que conocía. El tono de Elena era obviamente más suave y cuidadoso. Lentamente reveló por lo que estaba pasando. Elena dijo que había batallado contra la adicción por varios años. Inició un poco después de la universidad, cuando empezó a trabajar para su negocio de leyes. Luchó en mantener su estatus en el trabajo, al constantemente trabajar más duro que otros para impresionar a su supervisor, con la esperanza de recibir más crédito o un ascenso. Empezó a sentirse agotada luego de ser la hija perfecta y talentosa por mucho tiempo. Elena sentía que no podía parar, descansar u obtener tratamiento, porque tenía que mantener las expectativas que todos tenían de ella. Cuando el estrés se volvió insoportable, un amigo le recomendó usar drogas recreativas para desestresarse.
Antes que lo supiera, lo que inició como uso intermitente se convirtió en dependencia. Elena también dijo que se sentía como prisionera por mucho tiempo. No podía decirles a nuestros padres que estaba teniendo problemas, ya que sabía cómo reaccionarían. Se sentía sola, debido a su obsesión excesiva sobre apariencias y negación a todo lo que contradijera su narrativa. Mantuvo el acto, actuando como si todo estuviera bien, incluso cuando empezó a perder el control. Ya no podía esconderlo más, así que perdió el control, su trabajo y gastó sus ahorros. Se preguntaba si yo la estaba criticando tanto como ella se analizaba a ella misma, y expresó su avergonzamiento por siquiera hablar de esto conmigo. Me dolió en el corazón escuchar su historia. Nunca pensé que la plataforma en la que la habían puesto mis padres era una prisión y no un privilegio. Había estado soportando el peso de ser la hija predilecta, mientras yo había estado lidiando con el dolor de ser menospreciada. El enfoque de control y favoritismo que tenían nuestros padres nos habían dañado en maneras diferentes. No hay manera en que la hubiera juzgado. Como resultado, le expresé mi arrepentimiento de que ella no me haya contado cómo se sentía. Mi único arrepentimiento era no haber estado con ella.